El día de hoy vamos a empezar con una serie de conversaciones con gente que nos va a empezar a aportar un poco más de conocimiento al sector inmobiliario. Hoy nos va a acompañar Sebastián Díaz, abogado especialista en Derecho Comercial, abogado de la empresa Entorno Jurídico. Hola Sebas, muchas gracias primero por estas, aceptar esta invitación a conversar un poco sobre unos temas que venimos trabajando mucho este año, que es el tema de las conciliaciones. Vos como abogado, experto en el derecho comercial y abogado pues, de Citrus Inmobiliaria y de otras empresas, nos has venido asesorando en ciertos momentos de conciliaciones. Entonces, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues aquí a sus órdenes a ver cómo sale esta conversación. Listo, no. Entonces, lo importante es que quiero que la gente que nos va a ver y que nos va a escuchar entienda un poco en qué va el tema de las conciliaciones en un proceso de arrendamiento. ¿Por qué el tema para nosotros es tan importante? Porque vemos que las conciliaciones han ayudado mucho a los procesos pues, de restitución, no sé si es la palabra, ya me corregís, sí. Si es la palabra de restitución, o al proceso de terminaciones de contrato o conciliaciones como para ayudar a un incremento. Entonces, cuéntanos un poco de dónde viene el tema de la conciliación inicialmente. Pues mira, hay un tema y es que desde el año 2001 existía en Colombia una ley que era la ley 640. Digamos que lo que hacía era buscar que la gente intentara resolver sus problemas antes de llevárselos a un juez. Sí. Digamos que antes del 2001 esa legislación no existía, entonces digamos que la posibilidad de conciliar era casi nula porque la gente lo que buscaba era, bueno, me voy para donde un juez, él me resuelve mi problema y se acabó. Y eso se llevaba un montón de tiempo. Claro. Y alguien tenía la razón, Okay. Que es un asunto que es muy, digamos, muy natural del conflicto, la gente quiere tener la razón. Entonces viene esta ley del 2001 e impone un nuevo estándar y es que nos dice, vea, está bien que usted quiera llevar sus problemas donde un juez, pero la ley lo va a obligar a usted a intentar arreglar las cosas directamente antes de poder ir donde el juez. A eso pues la ley le pone un nombre que se llama requisito de procedibilidad de la acción. Eso okay. En palabras más sencillas. Sí, para nosotros los no abogados. Simplemente es intentar conciliar. Resulta que con el tema de la pandemia se viene todo el tema de la digitalización de la justicia, el tema de tener que hacer reuniones virtuales y digamos que cuando arranca el tema de la pandemia salen unos decretos reglamentarios, entre ellos algunos que se referían al tema de conciliaciones y al tema de procesos judiciales. Okay. Incluso yo me acuerdo mucho que mi primera conciliación virtual fue con vos. Sí, esa fue la que hicimos en la Cámara de Comercio. Que entonces era como buscar qué podía uno lograr conversar por una videollamada. Y pues, ya que colocaste el ejemplo de la primera conciliación, pues que también fue la mía, lógicamente uno entra como que, madre, esto va a ser acá un tema con un juez, todo el cuento, pues por mi desconocimiento, y a lo último fue un tema muy bacano porque venga, pongámonos de acuerdo. Exacto. Esto pues, lógicamente hay unas grabaciones, pero inicialmente hay un acuerdo entre las partes, después pues hace todo un proceso que lo hace la Cámara de Comercio, que creo que es un abogado el que está haciendo sí. Pues, todo el proceso. Entonces el tema va por ahí, entonces ya viene estos decretos y empieza a funcionar el tema de la virtualidad en este tipo de audiencias, y digamos que eso para el empresario, para la persona que tiene un negocio, para el inmobiliario, eso le quita un montón de problemas porque antes de la pandemia vos tenías una audiencia de conciliación, era una cosa a la que le tenías que perder mediodía o el día entero, porque entonces te tenías que sentar con tu abogado, prepararte, ir a la audiencia, salirte de la sala de reuniones si querías hablar algo adicional. Y bajar al centro donde esté el juzgado. Donde estuviera el centro de conciliación. Ajá. Para este caso. Entonces, eso empezó a funcionar muy bien y digamos que en el año 2022 salió una ley que modifica esa que te cuento del 2001, que es la ley 2220, y básicamente esa ley trae una serie de innovaciones. La primera es que dice, mira, el estándar va a ser que ahora todo es virtual.
Okay. No, si usted quiere hacer la reunión presencial, no hay problema. Sí, puede uno, digamos, organizar y decir, no, la quiero presencial. Sí, hay gente a la que le gusta por su personalidad o porque le parece que es un tema que se debería tratar personalmente o cualquier cosa, pero el estándar general es la virtualidad. Entonces eso ya simplifica un poco el trámite. Entonces ese es uno de los elementos para darte la respuesta de por qué empieza a ser más habitual. Lo segundo es que ese requisito que te decía de que vos no podés demandar en ciertas demandas para efectos de presentar tu demanda, no puedes hacerlo sin haber solicitado la conciliación. Ya que estás diciendo eso, también hay procesos que tampoco pueden tener conciliación. Sí, claro, porque imagínate, vos vas a cobrar unos cánones. Sí. Y te deben un montón de plata y vos vas a ir a una conciliación a avisarle al otro que lo vas a embargar. Sí. Pues es en esos casos donde hay demandas ejecutivas por cobros de cánones o por cualquier tipo de obligación, en las demandas en las que vos vas a embargarle la casa a alguien por no hay procesos. Sí, ahí no vale la pena tener conciliación porque digamos que se pierde un factor importante para ese tipo de demandas de cobro, que es el factor sorpresa, llamémoslo de esa forma. Pues porque, a ver, si yo te llamo a vos y te digo, te voy a llamar a una conciliación, la conciliación es dentro de 20 días y te voy a embargar después de la conciliación si no conciliamos, usted sale y pone las propiedades a nombre de otro. Sí, entonces en esas demandas, pues digamos que la gente se sorprende, pero pues uno embarga y después avisa. Digamos, te interrumpo ahí como para que vayamos encaminando a la gente que nos está escuchando en los procesos de conciliación. Entonces, podemos colocar un ejemplo. Pues, yo tengo un canon de arrenda, tengo un inquilino, hay un propietario, nosotros como inmobiliaria, como intermediario, le decimos al propietario quiere subir el canon de arrendamiento. Vamos a colocar ese ejemplo. Sí. Y el inquilino dice que no. Hay unos acuerdos pues por contrato, bueno, todo el tema contractual que ya sabemos, o pues que está sujeto pues a los documentos. Pero el propietario dice, bueno, me estás pagando muy poquito, venga, miremos un tema de un incremento mucho más alto. Estaba hablando en este momento de inmuebles industriales y comerciales, sí, como para hacer claridad, pues porque en vivienda no se puede, sabemos que no se puede. Entonces, ellos no se ponen de acuerdo, pues yo hago la intermediación, hablo con ellos, no podemos. Entonces ahí es donde yo toco la puerta a Sebastián, pues a la empresa de entorno jurídico, que son los abogados de la empresa de nosotros, y ya Sebastián dice, venga, vamos a hacer un proceso de conciliación. ¿Cómo sería ese proceso como para que pongamos en contexto a la gente? Entonces lo que ocurre en esa situación es que como hay una diferencia de canon, digamos que la gente suele creer que si hay una diferencia en los valores del canon, lo que debería pasar es que el contrato se termine. Y la realidad es que puede que no sea así. Puede que no sea así porque el inquilino está cumpliendo la regla del incremento del canon en el IPC más X, pero el propietario sigue estando insatisfecho porque siente que en la zona le podrían pagar más. Entonces, lo que esta persona normalmente haría sería contratar un perito. Ese perito definiría cuál es el canon de renta más o menos adecuado para ese inmueble, el avalúo de canon que haría cualquier evaluador, y posterior a ello, entonces, a ver, ¿vale la pena o no vale la pena demandar por esto? Volviendo al argumento anterior, lo que te va a decir la ley es intente conciliar para que no llene al juez de un montón de problemas que se pueden resolver directamente. Digamos que ahí, supongamos, el dictamen pericial es suficientemente claro. ¿Qué tendría que hacer el inquilino? Pues tiene dos opciones: o aceptar el incremento de canon o proponer incrementos más altos, bueno, buscar cualquier acuerdo. Entonces ahí se vuelve muy relevante el tema de la conciliación como un mecanismo para no llevar esto a un tema judicial. ¿Por qué ahí le conviene a las dos partes, en el ejemplo que pones, no llevarlo donde un juez? Uno, porque el juez se va a demorar muchísimo más en resolver el problema. Dos, porque es muy posible que el juez, si vos como inquilino viste el dictamen era más o menos serio, hay un avalúo, pues el juez lo que te va a decir es, venga, nos demoramos 3 años resolviendo esto. Sí. La diferencia de canon acumulada usted la va a pagar cuando salga la sentencia y eso se le va a convertir en una deuda gigante. Y el propietario va a dejar de recibir su canon de arrendamiento como quiere. Exacto, más gastos legales, más honorarios de abogados, más el valor de los dictámenes periciales. Entonces vos tenés uno, yo tengo otro, el juez manda a hacer un tercero. Eso se convierte en un proceso extenso, difícil, costoso. Entonces ahí la conciliación
sigue siendo muy importante. Para terminarte lo que te estaba diciendo, entonces, aparece esta ley 2220 y dice, bueno, lo primero es vamos a hacer esto virtual para que sea más fácil, pero adicional a eso trae unas reglas nuevas y hay una súper interesante que tiene que ver con el contrato de arrendamiento. Y es que esa ley, que eso no lo decía la ley anterior, dice que si vos y yo nos ponemos de acuerdo en la fecha de terminación de un contrato de arrendamiento, Sí. yo no te tengo que demandar en la demanda de restitución de inmueble al momento en que se cumpla esa fecha. Ok. Vamos a otro ejemplo. Pero eso te iba a decir yo, hagámoslo, eso que me acabas de decir, coloquémoslo en un ejemplo más claro, pues para el no abogado. Eso, entonces en un ejemplo, por decir algo, tenemos el contrato de arrendamiento sobre el inmueble y las vigencias son anuales. Sí. No obstante, en una conversación de esas de canon de arrendamiento, dijimos, venga, no nos pusimos de acuerdo con el canon, pero yo no quiero pelear esto. Vamos a hacer algo. Dentro de 4 meses yo le entrego el inmueble y ya usted arriéndelo en el precio que quiera, porque el avalúo está bueno, pero a mí no me alcanza la plata para pagarle lo que usted pretende. Entonces, no pasa nada. Déjeme ir sin penalidad, sin problemas, un mutuo acuerdo, y me le voy en 4 meses. Okay. Ustedes dicen, bueno, pues me ahorro el proceso, no tengo que ponerme con abogados ni con vainas, venga, pues firmemos que usted se va en 4 meses. Si nos ponemos de acuerdo y firmamos que nos vamos en 4 meses, pues lo que hay allí es una modificación del plazo del contrato. Si llega la fecha de finalización de la relación y vos no te vas, pues lo que a mí me va a tocar hacer es demandarte para que te vayas. Restitución. Pero si ese mismo ejemplo lo ponemos en el marco de esta nueva ley de conciliación, lo que va a pasar es que yo te voy a decir, ok, te vas a ir en 4 meses, venga, vamos a una audiencia de conciliación y usted, frente al conciliador, me va a decir, está bien, yo me voy en 4 meses. Y ese acuerdo no va a quedar en un escrito hecho por usted y por mí, sino en un escrito hecho por el conciliador. Okay. Ese escrito hecho por el conciliador tiene un elemento actualmente con la nueva ley súper interesante. Y es que ya cuando se cumpla la fecha, y si el inquilino no se va, lo que vamos a poder hacer es coger esa acta de conciliación y presentarla ante el juez, pero ya no para que haga todo el proceso, si es verdad que se tiene que ir, si no se Pero tiene que mostrar pruebas como ya no tenemos que mostrar nada más. Ya lo único que tenemos que decirle al juez es, mire el acuerdo, okay, y por favor instruya al inspector de policía para que me saque a este señor de allá. Entonces nos ahorramos una demanda que puede llevar 6 meses, un año. 6 meses o un año, dependiendo del nivel de oposición del arrendatario. Entonces eso, claro, eso de alguna manera favorece el hecho de que las conciliaciones ahora, entonces vamos a recapitular, ahora son virtuales, sí, ahora tenés la posibilidad incluso de hasta de evitar el proceso de discusión si el contrato se debe terminar o no, y adicional a eso puedes evitar otro tipo de conflictos como las discusiones sobre cánones y demás. Entonces, digamos, es muy evidente que en la actualidad los centros de conciliación tengan más trabajo que antes. Digamos ahí que hablas, aquí hablamos solamente del tema de canon de arrendamiento. ¿Cuáles son las causas más comunes en los centros de conciliación en este tema de arrendamiento? Sí, si uno habla del sector inmobiliario, hay muchos temas. Por ejemplo, el tema de cumplimientos de contrato, el tema de cláusulas penales. ¿Qué pasa con las cláusulas penales? Ustedes en los contratos inmobiliarios normalmente ponen, mire, la cláusula penal son 3 cánones, más el cumplimiento, más los perjuicios, no sé qué. Pues resulta que cuando yo voy a cobrar los cánones de arrendamiento, yo voy donde el juez y le digo, vea, embargue al arrendatario porque me debe unos cánones de arrendamiento. Pero cuando vamos a discutir sobre la cláusula penal, entran unos debates legales adicionales. Y la cláusula penal es una consecuencia del incumplimiento, ¿sí? Luego el juez tendría que hacer una evaluación sobre si el contrato se cumplió o no se cumplió, para poder decir si la cláusula penal se puede cobrar o no. Entonces ya vos no puedes presentar la demanda ejecutiva con el embargo para presionar al otro, sino que tenés que ir donde el juez, pedirle que califique si hay o no hay incumplimiento, lo que es una demanda, y luego, si sí lo hay, demandar para que te paguen la penalidad, que es una segunda demanda. Entonces muchas veces, y nos pasa mucho en la operación, sobre todo de ustedes, que uno llama al inquilino y le dice, mire, esto van a ser 2 demandas.
yo voy a tener que demandarlo 2 veces, esto le va a costar un montón de plata, no es mejor que nos pongamos de acuerdo sobre la penalidad. Y eso te iba a decir referente a la plata, y nos pasa que es mejor llegar a un acuerdo, y cuando nosotros nos sentamos pues, con Sebastián en las conciliaciones o en cualquier proceso que tengamos una demanda, pues Sebas siempre ha sido, venga, lleguemos a un acuerdo. Pues inicialmente él no es de, venga, hagamos un proceso de demanda, nos vamos con toda contra el cliente o contra el inquilino, propietario en este caso, el que sea. Sebas llega y nos dice, venga muchachos, vamos a negociar, vamos a llegar a un acuerdo. Y créeme que los acuerdos, pues que también hay acuerdos que son plata, pero nos ahorramos tiempo, plata y a veces unos dolores de cabeza que créeme que eso sí los vale llegar a conciliar. Y hay un tema que hemos conversado mucho y no tiene que ver tanto con el derecho, sino como con la condición humana, y es que en algunas oportunidades las conciliaciones no se dan porque vos querés tener la razón, porque querés llevarte al otro por delante, porque querés demostrarle que tenés un argumento del por qué el otro debería hacer X o Y cosa. Y nos pasa no solamente con inquilinos, yo estoy poniendo ejemplos con inquilinos, pero nos pasa también con propietarios, que el propietario no quiere cumplir con sus obligaciones, que no quiere hacer las reparaciones, que no quiere sostener el inmueble, y a ustedes les toca ir a decirles, y muchas veces lo que yo percibo, no sé si vos lo percibís igual, es que a veces el propietario se siente en una posición de ventaja siempre respecto no solo del inquilino, sino de ustedes, y a veces es muy difícil acercarse a ellos porque es decirle, venga, usted puede ser el dueño, pero no siempre tiene que tener la razón. Y a eso que vas también, pues vos decís propietario, inquilino, pero también a nosotros como inmobiliaria nos ha pasado que hemos tenido que tener procesos de conciliación con los mismos propietarios para llegar a acuerdos, hay veces determinaciones de contrato. Entonces, al último, estos centros de conciliaciones nos sirve tanto inquilino, propietario e inmobiliaria. Sí, claro, y por ejemplo, pues no nos están pagando la publicidad, ¿cierto? Pero... No, pero sí, pero si algo la cobramos. Ustedes que son afiliados a La Lonja y pues que hemos tenido una relación tan cercana con ellos, el Centro de Conciliación de La Lonja entiende muy bien estos temas, que nos ha ayudado mucho pues con el desarrollo de este tipo de cosas, porque digamos que no siempre hay la suficiente pedagogía alrededor de los beneficios de uno ponerse en sede de conciliación. Si uno lo compara desde el punto de vista del gasto, ahí, por ejemplo, en los centros de conciliación te cobran la cita de la conciliación. Sí. Y esa plata normalmente se distribuye entre el conciliador, que es un abogado común y corriente, que no es un juez, que es un abogado conciliador, y el centro de conciliación. Pero el abogado te cobra solo una audiencia, es un trámite que sale en un solo día, no tenés que monitorearlo, no hay costas, ese tipo de cosas. En cambio, cuando te vas al proceso, sí, el juez es gratis, está bien, el juez es gratis, no obstante, hay abogado para las dos partes, los dos abogados están cobrando, sí. Hay costas procesales, hay dictámenes periciales, que necesitamos un perito para que nos diga si esto es verdad o es mentira, si este canon vale esto, si esta reparación sí ocurrió, si este daño es X o Y, si la envergadura del daño es el que las partes creen que es. Entonces hay ingeniero, hay evaluador, hay un montón de cosas de por medio y toda esa gente hay que pagarle. Aprovechando que estabas hablando de La Lonja, contanos, aparte de La Lonja, donde uno como inmobiliaria o propietarios, porque esto también, pues para hacer claridad, no solo uno como inmobiliaria tiene el derecho de pedir una conciliación, claro, puede ser propietario, inquilino, cualquier persona natural, para que nos contestes un poco de eso. Eso es súper interesante y muy importante hacer la claridad, porque uno suele pensar que los únicos centros de conciliación que existen son el de la Cámara de Comercio y el de La Lonja, que es como a los que pues la gente habitualmente acude. Pero lo cierto es que los centros de conciliación existen, hay muchísimos en el país, en la ciudad, y no tienen que ser específicamente de entidades. Es decir, hay centros de conciliación privados, fundados por abogados que piden un permiso ante el Ministerio de Justicia para hacer un centro de conciliación. No cualquiera puede tener un centro de conciliación, vos no puedes sin una habilitación del Ministerio de Justicia funcionar como centro de conciliación, pero por ejemplo hay un tema ahí que es interesante, porque la gente suele pensar que en el centro de conciliación las cosas van a salir muy caras, que la cita cuesta. Entonces, a ver, lo primero es, hay centros de conciliación en casi todas las universidades.
¿sí? Entonces eso para las personas que de pronto tienen alguna limitación económica para acudir a este mecanismo, el centro de conciliación los centros de conciliación de las universidades son buenas opciones. Ese servicio sí, para que la gente que no tiene los recursos llegue a haga el proceso de conciliación. Prestan el servicio con un doble sentido, es que la gente tenga el acceso académico, me imagino, y que los estudiantes tengan práctica. Entonces chévere. Muchas veces vas al centro de conciliación de la universidad y tenés al profesor conciliador y a los estudiantes del pregrado en Derecho practicando en la audiencia de conciliación. Eso es bacano, o sea, funciona muy bien y no es que tenga un nivel de calidad inferior, porque, digamos, primero el estudiante, pues teóricamente está capacitado para atender el asunto, pero adicional a eso está con su profesor. Entonces ahí hay una opción. Hay otras opciones, por ejemplo, en personerías, en alcaldías, que por ejemplo en temas de conciliaciones sobre inmuebles que están en el estrato 1, 2 y 3, eso implica comercial, industrial e incluso vivienda, te atienden llevando la cuenta de servicios públicos. Entonces con eso también... O sea, la gente tiene acceso a... Sí, no, eso la gente tiene muy fácilmente acceso. Lo que yo creo que hay desconocimiento, que la idea también de esto es como para que la gente se empiece a darse cuenta que hay herramientas, que no todas son las demandas, que hay herramientas de las cuales pues uno puede hacer uso. Incluso, mira, en algunos casos que la gente piensa que esto siempre va a ser costoso, vos podés ir a centros de conciliación como estos que te digo públicos, de personería, de alcaldías, de entidades en las que pueden prestarte este servicio, que son gratuitos. Y una vez que son en inspección, ahí también. También hay, incluso hay unos que se llaman conciliadores en equidad, que la conciliación no la hace un abogado sino un ciudadano, que simplemente intentan como mediar entre las partes. Y aquí estamos hablando solamente de la conciliación, pero no es el único mecanismo alternativo que hay para resolver los conflictos. Digamos que en Colombia hay todo un desarrollo teórico, legal, para que la gente tenga otras alternativas. Es decir, no todo tiene que ser una conciliación en un juzgado. Hay escenarios en los que se pueden hacer mecanismos como la mediación. Y la mediación es, supongamos, vos tenés una diferencia con un propietario y ese propietario es cliente tuyo hace mucho tiempo. Y la diferencia es por cualquier razón, porque siente que el servicio no es el mejor o porque siente que no estás administrando suficientemente bien o quiere terminar el contrato. Y resulta que ustedes tienen un conocido en particular que ambos confían mucho en él. Hay mecanismos informales como la mediación, donde uno le dice a este tercero, venga, ¿usted por qué no nos da una opinión? De tocar el tema, o sea, si yo hablo con ese tercero, ¿sí? También, supongamos, no cumplió la conciliación, pues, o la negociación que tuvimos. Esa persona no es abogada, pero hizo el papel de un conciliador. Yo también puedo ir ante la inspección y decir, ven, es que yo negocié con él. No. O no entraría ahí como para que no haya ese... Digamos que no tendría el efecto para eludir el proceso de restitución de inmueble, pero por ejemplo te serviría para decir, vamos a decir cualquier cosa. Pongamos un ejemplo distinto para que el ejemplo funcione. Te sentaste con un inquilino que es amigo tuyo. Sí, puede pasar muy fácilmente que tengas clientes que se van convirtiendo en personas cercanas y tenés una situación con uno de ellos que no te paga rápidamente. Te debe 3 cánones, 4 cánones, y te sentas con él, no necesariamente con un conciliador, sino con un amigo en común, supongamos conmigo. O con un abogado o con un amigo que no es abogado pero que es ingeniero y que ambos confían en él, o con cualquier amigo. Se sentaron y dijeron, ve hermano, yo sé que yo te debo una plata y te la voy a pagar en 2 meses y ven y firmemos cualquier papel no jurídico, un documento escrito por 2 personas normales. Yo, fulanito, me comprometo en que el próximo mes te doy tanto y el mes siguiente te doy tanto. Y ese intermediador que les ayuda incluso firmando el documento como testigo. A ese mediador va a dejar constancia en un acta de que ese acuerdo existió. Ese acuerdo tiene que tener 3 características. Tiene que ser claro en el sentido de las obligaciones, tiene que estar expreso, es decir, el monto exacto de la obligación que se cobra,
y tiene que tener una fecha de exigibilidad. ¿Sí? Si esas tres cosas se cumplen, no necesitas que sea un acta de conciliación. Con ese documento te vas para donde el juez. Sí, pero entonces, como para hacer claridad, porque también que no pase que se vuelve, en que venga, digamos un acuerdo, hicimos un testigo, venga, digamos este proceso, ya me voy a donde un juez. O sea, ahí hagamos la claridad como para que la gente también entienda que es muy distinto la conciliación bajo una entidad, como decía Sebastián, lonja, cámara de comercio o abogados que tienen pues como centros de conciliación privados, que eso sí, ante un proceso de restitución o un proceso de no cumplimiento de la conciliación, me corregís, yo sí puedo presentar esa conciliación y voy a la inspección y ahí sí tengo todo el proceso fácil, que es muy distinto a lo que estamos hablando. Sí, claro, entonces hagamos la claridad conceptual. Si lo que yo quiero es no tener que demandar la restitución, sí o sí tengo que ir al centro de conciliación. Okay. Pero si yo lo que quiero es conciliar, por ejemplo, cánones de arrendamiento pendientes, lo puedo hacer en una servilleta si quiero. Sí. Puedo hacerlo directamente, lo que llamamos autocomposición, es decir, yo te debo plata, nos sentamos, yo te reconozco que te la debo, te firmo en un papel que te la voy a pagar, entre los dos logramos la resolución de la diferencia y vos con ese documento informal, escrito a mano, en una servilleta, sí, autenticado o no autenticado, vas donde el juez y solicitas el pago de las obligaciones económicas. Entonces, los mecanismos como la autocomposición o el mecanismo de el amigable componedor de la situación, digamos que sirven es para este tipo de obligaciones dinerarias. Si estamos hablando específicamente de la restitución, de evitar el proceso de restitución de inmueble arrendado, para este sí vamos a necesitar al conciliador. ¿Por qué? Porque digamos que esto es un beneficio, es que lo que busca es incentivar que la gente se ponga de acuerdo en las restituciones y evitar que los jueces sigan estando colapsados. Es que en Colombia, te voy a poner el ejemplo de Medellín. En Medellín hay mal contados 30 jueces municipales, unos 20 jueces del circuito, en total hay 50 personas, pues 50 jueces con sus equipos de trabajo, resolviendo N cantidad de conflictos que ocurren en la ciudad de Medellín. Y ese es, digamos, un estándar que uno dice, bueno, funciona. Pero pensemos en Río Negro, en Llano Grande. Hay 2 jueces. Llano Grande, ahorita donde estamos en la oficina de nosotros en Llano Grande. Citrus Inmobiliaria del Oriente. En Río Negro, Llano Grande, sí. Hay alrededor de 2, 3 juzgados resolviendo los asuntos de todo un municipio, pero pues digamos que es más dramático si uno lo piensa, por ejemplo, en términos de Envigado. Sí. En Envigado hay 5 jueces resolviendo los problemas del tipo de los que estamos hablando en una población que puede tener 300.000 habitantes. Entonces, pensando en eso, también uno dice como a veces es muy desgastante, digamos que la gente piensa, el abogado no me está sacando eso rápido. Sí, que es lo que problema que va a cierto, y que la gente dice, es que el abogado está muy demorado. Pero resulta que es que en Colombia hay 500.000 abogados mal contados, tramitando casos y casos contra esos jueces en municipios tan grandes como Río Negro o Envigado, sí, en los que hay 5 jueces en comparación con Medellín, que puede haber 50, con poblaciones grandísimas. Entonces, claro, hay un nivel de colapso de la administración de justicia. Entonces, también es pensarlo desde el punto de vista financiero. ¿Te sirve más resolver un problema de 40 millones de pesos hoy en 30 y seguir trabajando con esos 30? ¿O esperar 5 o 6 años para recuperar los 40 completos cuando también estás frente a un alias? Porque las mismas posibilidades que tengo yo de ganar un caso las tiene de ganar la contraparte. Entonces es como que las personas deben empezar a hacer esos análisis para que los niveles de conflicto se resuelvan con más, diría yo, con facilidad, agilidad, con mejor criterio. Ok, válido. Sebas, como cerrando este capítulo de conciliaciones, cuéntame un poco, pues, para ti, también en no acuerdos, pues, ¿qué pasa cuando pues, uno cree que uno llega a una conciliación, esa llega a ser un acuerdo y listo? Sí. Pero puede pasar que no hay acuerdo, o sea, yo no me pongo de acuerdo con vos, y ahí ¿qué sigue? ¿Qué pasa en esos casos? Como dice el dicho, después del no acuerdo o del mal acuerdo sigue el buen pleito.
Ok. Sí, el buen pleito es, en algunas oportunidades no se puede conciliar, no porque uno no quiera, no se puede conciliar porque la contraparte no se dio, porque no... Sí, uno tiene su argumento, su punto de vista. Sí, porque a veces las posiciones son muy cerradas o porque lo que se pide, vos me debes una plata y me estás queriendo pagar el 5% de la plata que me debes, no sé, cualquier cosa. Entonces de ahí lo que sigue es, esa audiencia de conciliación ya te habilita para que vayas donde el juez y le digas, vea, yo intenté conciliar, no se pudo, ahora sí usted encárguese. Sí, en Colombia, si bien hemos dado pasos, pues no hay que decir que no se ha hecho. En Colombia hemos dado pasos hacia cierta agilidad. Pues antes, yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en la universidad, mis profesores tenían un dicho y era que un abogado duraba 2 procesos. Sí, 2 procesos. 2 procesos. Su vida laboral eran 2 demandas, porque cada una duraba 10 años. Increíble. Digamos que nosotros, en promedio, en la práctica, pues que nosotros ejercemos frente a juzgados, pues procesos tenemos de 2 años, de 1 año y medio. Tenemos ahorita uno que llevamos desde pandemia. Sí, tenemos uno desde antes de pandemia, que ese digamos que es de los más largos que yo tengo, pero hemos tenido también otros como restituciones, como la que hicimos en Barrio Colombia, que se demoraron 4 meses. Sí. Entonces, digamos, si uno promediara, después de que vas a la conciliación, puedes esperar que tu problema en promedio resolviéndose se demore, no sé, 1 año. Ahora, el número de instancias también depende de qué tan alto es el valor del que estamos hablando, sea cual sea el conflicto. Okay. Mientras más alto el valor, más posibilidades de que haya una segunda instancia o peor aún, una casación, que sería llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia para que ya ahí defina como organismo de cierre. Y en esos casos, pues estamos hablando de que hemos tenido procesos de 9 años, 10 años. Sí, ya son procesos demasiado largos. Sí, yo lo que pienso es que la gente debe hacer ese tipo de análisis. Bueno, si tocó ir hasta allá, pues tocó ir. Y eso es lo que sigue de la no conciliación. Pero en la medida que se pueda, sí uno debería tratar de buscar esos arreglos ahí en esa fase. Perfecto, no, Sebas, primero agradecerte, pues creo que nos pone mucho en contexto el tema de lo que es la conciliación. No sé si quieres dar como unos puntos o unos consejos o unas conclusiones referente a esta conversación para que la gente también se lleve como esos tips o esos consejos como conocimiento. Diría que esto puede sonar feo, pero en algunas oportunidades es mejor no tener la razón y tener el capital para seguir haciendo negocios o trabajo. Eso en términos menos educados es mejor tener plata que tener la razón. Entonces, lo primero es que en algunas oportunidades la gente utiliza los servicios de los abogados como un mecanismo para validar su posición. Y pues digamos que no es el deber ser del servicio legal. Lo que deberían hacer sobre todo las personas que tienen tantos negocios como por ejemplo las inmobiliarias, las personas que están en este gremio o los propietarios que tienen varios inmuebles, es buscar la manera de generar la mejor cantidad de acuerdos con la menor pérdida posible. No obstante, no puede ser que el 100% de tus intereses se cumplan, porque eso no es en ningún aspecto de negocio también. Y en ningún aspecto de la vida es así, ¿cierto? Ni en la vida familiar, ni en la vida de pareja, ni en la vida laboral es así. Entonces, a veces ir a las conciliaciones para demostrar que tengo la razón es un mal camino, es perder tiempo y plata. Yo lo que diría es siempre tratar de ser lo más abiertos posibles, buscar la manera de hacer acuerdos en los que todo el mundo gane, evitar al máximo lo judicial, y cuando no se puede evitar, pues no se evita y se va al proceso, y se sigue el proceso, pero siempre sabiendo que las posibilidades de arreglar las cosas directamente son más eficientes y a la larga pueden incluso ser más rentables. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias, y ya sabes que estás bienvenido en este nuevo espacio que Citrus Inmobiliaria quiere brindarle a nuestros clientes para que conozcan un poco más de lo que son los temas del día a día, del día a día de una inmobiliaria, del día a día de un propietario, del día a día de un inquilino,
que pues todos no estamos exentos de cualquier proceso que podamos tener legal. Entonces, mil gracias por la compañía y por acá bienvenido nuevamente, es tu casa. Claro que sí, muchas gracias. Gracias.